buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Esto es Un Recorrido al Antiguo, la estación de radio en donde escuchamos las voces del pasado. Mi nombre es Belén Rodríguez y en esta ocasión traemos diversas secciones bastante interesantes para todos ustedes. Me encuentro en estos momentos con mi compañero Roberto Pérez. Roberto, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí nuevamente. El tema de hoy es bastante interesante, ya que hablaremos acerca de la conquista, de la colonización en nuestro querido estado de Yucatán. ¿Qué piensas al respecto, Belén? La verdad es que es un tema bastante extenso. La conquista tiene sucesos del pasado y me atrevo a decir que todo comenzó con el surgimiento de los descubridores y conquistadores, quienes fueron los causantes de esta colonización. Estoy totalmente de acuerdo. La península fue descubierta en 1517 y los movimientos para su ocupación comenzaron 10 años después. Fue realmente tardado. Exactamente. De hecho, fueron 20 años de intentos debido a la resistencia de los mayas. Y son bastantes los personajes involucrados, que son los que conocemos como conquistadores y descubridores. ¿Cuáles son esos personajes importantes, Roberto? Son muchísimos, los primeros conquistadores y descubridores, partiendo de los más conocidos como Cristóbal Colón o Francisco Hernández de Córdoba. Pero si nos centramos en el área maya, nos encontramos primero que nada con Hernán Cortés, que fue uno de los primeros en alcanzar Cozumel después de Pedro de Alvarado. Otro personaje importante es Francisco de Montejo, que fue el protagonista principal de la conquista. Aprovechó los conflictos entre Cortés y otros descubridores y convenció al rey de que lo nombraran el adelantado. Muy interesante, pero también he oído que hay más Franciscos. ¿Tú sabes a qué se debe ello? Bueno, además de Francisco de Montejo, el adelantado, se encontraban Francisco de Montejo, el mozo, que era su hijo, y Francisco de Montejo, el sobrino. Ambos participaron en la conquista y fundaron lugares como Valladolid y Mérida. Muchas gracias por el dato, Roberto. Estos personajes son sumamente importantes en la colonización y conquista de la península, y como dijiste, el principal protagonista español fue el adelantado Francisco de Montejo, quien había luchado junto a Cortés en otras expediciones. El conflicto de Cortés con Velázquez dio a Montejo la posibilidad de encabezar esta conquista y se divide en 3 etapas o intentos. Así es, se divide en 3 intentos. El primer viaje es cuando llega a Cozumel y funda Salamanca. Lo reciben sin conflictos. Manda a Alonso de Dávila a recorrer el territorio a pie. Gonzalo Guerrero, el padre del mestizaje, encuentra a Alonso y le dice que Francisco murió. Un total conflicto este primer viaje. Una locura, y el segundo viaje es aún peor. El adelantado lleva con él a su hijo Francisco el Mozo, y como el grupo de Francisco lo seguía por riqueza y no encuentran riquezas en la península, se van a Perú a buscar oro, por lo que el grupo abandona la expedición. Además de que los cacicazgos impedían la conquista. Fue imposible. Lo fue, pero el tercer intento fue mejor. En 1535, Francisco Sobrino crea un plan de juntar a la gente más importante para mejorar la calidad de vida de los indígenas. El mozo crea un campamento en Campeche y se entera que la gente indígena se opone. Captura un líder espiritual y el sobrino calma a los indígenas. Es cuando aprovecha este orden y el mozo encuentra todo. Hoy en día Mérida, el 6 de enero de 1542. Un viaje bastante extenso, pero no termina aquí, porque los indígenas se oponían a la fundación de ciudades. Se oponían, exactamente, y es ahí donde surge la primera rebelión indígena. Hablaremos de este tema después de la pausa comercial. En un momento regresamos. Yucatán Beach ofrece a sus visitantes lo mejor de la península de Yucatán. Bellas playas, ruinas mayas y el espectáculo de sus parvadas de flamingos. Estamos de vuelta en el programa. Hablábamos acerca de la primera rebelión indígena y esto es cuando los indígenas estaban en contra de los españoles. En contra de que funden ciudades, que les arrebaten territorios y más que nada en que intenten evangelizarlos. Los indígenas mayas les daban a coger su muerte a los españoles. Destruyeron los productos que los españoles les habían dado. Todo esto durante 4 meses. Después, en 1547, vino el contraataque de los españoles contra los indígenas, en donde acababan primero con los líderes. En esta rebelión los personajes principales fueron los españoles y los indígenas, pero en la segunda rebelión entra un nuevo personaje que se rebela contra los españoles. Este es Jacinto Canec, quien fue un indígena maya que luego de 200 años de conquista española originó una rebelión sin precedentes en Yucatán. Se le acusó de charlatán al afirmar ser el dios profetizado en la Biblia de los mayas y con él la primera batalla contra los españoles pudieron ganarla. Sin duda alguna, son demasiados sucesos para la colonización en Yucatán. Ya es ahí donde surgen diversas posturas de la gente. Algunos afirman que esta colonización nos trajo muchos beneficios, algunos afirman que nos trajo más contras que pros, y algunos que nos trajo ambas situaciones. Efectivamente, y es por ello que la siguiente sección del programa consta de una mesa de discusión en la que se debatirán estas posturas. Regresamos después del corte musical.
de vuelta en el programa, esta vez en una mesa de discusión. En esta ocasión serviré como la moderadora de la mesa y como invitados especiales nos encontramos con 3 personas en el set. Pueden presentarse. Mi nombre es Diego Velasco y soy profesor de historia. Mi nombre es Rodrigo Lorenzo y soy uno de los guías en el famoso Museo Maya en Mérida. Mi nombre es Michelle Preciado y soy investigadora histórica. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con la mesa de discusión y el tema a tratar es: ¿cuáles son los pros y los contras de la colonización en Yucatán? Todos sabemos que Yucatán fue conquistada por los españoles y que los mayas respondieron con resistencia y atacaron en incontables ocasiones a los españoles. Pero yo le pregunto a usted, profesor Velasco, ¿usted cree que hubo más pros o más contras al momento de haber colonizado Yucatán? Bueno, desde mi punto de vista yo creo que nos trajo muchos más beneficios a nosotros, como nuestras técnicas de actividades económicas. Nosotros sabemos que las actividades económicas de los mayas eran principalmente la agricultura, y con la llegada de los españoles se introdujeron nuevos animales, por lo tanto la ganadería también resultó beneficiosa. Nos inculcaron una lengua, el intercambio cultural, la aceptación del mestizaje e incluso incorporaron a los mestizos a su sociedad. Nos trajeron la religión católica y aportaron nuevas ideas. Muchas gracias. Ahora me dirijo al señor Lorenzo. Dígame, ¿usted considera que hubo más pros o más contras de la colonización en Yucatán? ¿Está de acuerdo o en contra de lo que el profesor Velasco menciona? La verdad es que no me parece correcto lo que el profesor menciona. Yo considero que hubo muchísimas más contras que pros en esta situación. Con la llegada de los españoles no solo surgieron nuevas enfermedades, sino que también hubo un gran exterminio de grandes culturas, en este caso la cultura maya. Destruyeron a los indígenas mayas y sus pertenencias, y con ello derivó la pérdida cultural. En la actualidad la pérdida cultural es enorme. De una civilización enorme de maya hablantes, hoy en día existen muy pocos. Todo esto debido a la destrucción de las construcciones hechas por los mayas y de sus escritos, que hoy en día nos serían de mucha ayuda para saber más de ellos. Muchas gracias. Ahora, señora Michelle, ¿usted considera correctas ambas posturas sobre el tema? ¿Con cuál se identifica más? Bueno, siendo sincero, estoy en el medio de ambos. La colonización de Yucatán tuvo diversos pros en distintos aspectos. En el ámbito económico, como bien mencionó el profesor Velasco, la llegada de nuevas formas de cultivo, la ganadería, la industria textil y la minería nos trajo muchos beneficios en la economía. La implantación de los sistemas de gobierno, de la educación, todo eso en conjunto es lo que vivimos hoy en día. Pero de igual manera considero que trajo muchas desventajas, sobre todo en el área cultural, que en nuestro caso es la cultura maya. Hubo muchísima pérdida en cuanto a la cultura, también la pérdida de las razas indígenas puras debido a la aparición del mestizaje. Muchísimas gracias por sus aportes en esta breve mesa de discusión. Sin duda alguna los pros de la colonización se inclinan más al ámbito económico y a nuestra sociedad actual. Pero no hay que dejar de lado el hecho de que la pérdida cultural también es una desventaja que se vive hoy en día. Muchas gracias por participar y antes de despedirnos regresamos con mi compañero Roberto Pérez. Interesante mesa de discusión. Nos dejó en claro los diferentes puntos de vista que existen en cuanto al tema de la colonización en Yucatán. Nos queda poco tiempo, pero antes de despedirnos es muy importante mencionar la importancia que este tema tiene en la actualidad. Es importante debido a que gracias a la colonización vivimos en la realidad que somos ahora. La colonización nos brindó el mestizaje, como bien se mencionó en la mesa de discusión. Es algo que se vive actualmente. De igual forma, la colonización marcó demasiado en la cultura maya. Desde la llegada de los españoles a la península de Yucatán, el pueblo maya ha sufrido todo tipo de cambios en su cultura y la pérdida de esta es muy notoria. De una población de más de 20 millones en 1519, hoy en día solo existen 2 millones y cada vez disminuye más este número. Es importante conocer este tema para saber cuáles son las causas de esta pérdida cultural y conocer de igual forma los antecedentes del pasado que nos trajeron a lo que somos y vivimos hoy en día. Me despido finalmente, yo soy Roberto Pérez. Y yo soy Belén Rodríguez y esto fue un recorrido a lo antiguo. La estación de radio en la que escuchamos las voces del pasado. Hasta la próxima.